Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de los Amores del CAP. Esta vez con un invitado muy extraño para nosotros porque lo conocimos por los libros y hoy tenemos el gusto de conocerlo personalmente. Nos estamos yendo ya para el Diablito a presentar El Exceso y a presentar Escritor Profesional, que son libros que han llevado, uno llevó 10 años, el otro eh, es un ensayo. Bueno, ya vamos a estar hablando de esto en otra oportunidad, pero estamos contentos con este road movie que estamos haciendo hoy. El trabajo que él hace con la escritura, con El Caminante, por ejemplo, que fue el libro por el cual yo lo conocí, nos ayudó mucho para pensar la figura del analizante. Y bueno, hoy lo tenemos acá con nosotros para compartir con los amores del CAP al señor escritor, psicoanalista Edgardo Scott. ¿Cómo andas, Edgardo? ¿Cómo andas, Ángel? Muy bien. Gracias por venir a casa, gracias por concedernos esta posibilidad de charlar con vos sobre lo que estás haciendo con el lenguaje. Quiero arrancar, que me cuentes un poco el presente, si querés contar lo que vamos a hacer hoy, lo que vas a hacer vos, si te vamos a acompañar. ¿Querés contar en qué andás, qué estás haciendo? Estoy yéndome, porque Ajá. ahora ya entro en el tobogán final, estuve un mes y medio casi acá, yo vivo en Francia y estoy volviendo el lunes, así que en realidad mi estado actual, viste, como pregunta Facebook, ¿en qué pensás? Bueno, pienso que estoy yéndome ya, digamos. Claro. Pero lo cual siempre es intenso los últimos días, en todo sentido, ¿no? De actividades, de cosas para hacer, de emociones, ¿no? Bueno, así que... Y sin embargo estoy en Rosario todavía. Claro, y cuando llegas acá, ¿qué queda de Argentina? ¿Te acuerdas que Gombrowicz decía en el diario que lo que quedaba era un sonido? Donde quedaba un sonido de Argentina. ¿Qué te queda como resto cuando llegas allá? Cuando llego allá, yo soy un poco bruto en ese sentido, ¿viste? Como que corto y pic, estoy allá, digamos, Claro. me teletransporto. Ajá. Siento que son como dos series, ¿no? Es más pigliano, diríamos, ¿no? Porque hay una serie donde pareciera que a partir de que me fui, pero como vuelvo todos los años, hubiera una serie que es como un continuo que está acá, ¿no? Incluso el año pasado vine a Rosario, hace 3 años había venido a Rosario, entonces es como si hubiera cosas que en ese tiempo siempre suceden, Claro, y claro. cada viaje a Buenos Aires es como si se fuera constituyendo como un largo viaje a Buenos Aires, una larga visita a Buenos Aires, y por otro lado está la vida allá, que supongo que la retomo el lunes o el martes, mejor dicho, donde la dejé, de algún modo, ¿no? Claro, Entonces, claro. son como dos series, es algo medio raro, digamos. Ah, pero como dos series simultáneas que... Sí, como dos series simultáneas. Yo no tengo nostalgia, no soy muy nostálgico en general, no extraño mucho. Además viajas seguido. Bueno, viajo una vez por año, Ajá. ¿no? O sea que según se mire, Ajá. pasa mucho tiempo hasta que vuelvo, porque pasa un año. Pero por otro lado, considerando que podría quizá viajar con mayores intervalos, he seguido, digamos. ¿Vos decís que influye en la escritura estas paralelas, estos dos lugares como simultáneos, estos cortes que es como un sueño que te despertás y de pronto estás en un lugar y de pronto estás en otro? Digo, porque me pregunto, como lector, ¿cómo es escribir con estos dos, estando en dos lugares? Porque es como que tenés el corazón partido, por cómo lo contás. Aunque sos bastante cool, por lo que veo, no sos nostálgico. Pero... No, sí, tampoco sé si soy cool, pero lo vivo así. Tal vez incluso sea como una suerte de defensa, diríamos nosotros, ¿no? De Santón, para vivirlo, pero para pasarlo. Pero no. Y lo que decís de la escritura, no lo sé. Yo me siento. Hay algo que me escucho repetir siempre, que viste que cuando uno vive afuera termina siendo como si no vive en ninguna parte, ¿no? Porque por un lado estás como un poco afuera de lo que pasa acá, ¿no? Y por otro lado, al ser un extranjero, también estás un poco afuera de lo que pasa allá, digamos, ¿no? Entonces, que esa es una posición incluso del escritor, ¿no? Extrema, es decir, claro, viste, extraterritorial, ¿no? Steiner. Como que esa idea de estar un poco afuera, ¿no? Supongo que debe... No me gusta tampoco del todo... me gusta usarla como fantasma, si querés, pero no darle del todo consistencia. Supongo que eso después se mete de algún modo en la escritura, y quizá de veras creo que están mucho más habilitados los lectores para sentirlo, para verlo, para pescarlo que yo,
¿viste? Claro. Yo lo escribo. Yo veo algo de eso, de lo que Saer llamaba la perspectiva exterior. Sí. Cuando hablaba de Gombrowicz, ¿verdad? Sí. Yo te escucho un poco esa cosa. Que si vos lo pensás en Saer, que es un ejemplo cercano en todo sentido, ¿no? Cercano ahora porque estamos no tan lejos de Santa Fe, cercano porque yo lo leí mucho, cercano porque él vivía en París durante muchos años como yo, pero también porque me parece que si te fijas, él siempre fue como un escritor argentino, ¿no? Profundamente argentino, hondamente argentino, diría Borges, pero sin embargo se le iba metiendo mucho en el lenguaje y en las referencias el francés. Digamos, ¿no? O sea, si vos te topás, bueno, sobre todo con los ensayos, ¿no? En la obra de ficción no, porque estaba un poco preservado porque su mundo estaba siempre acá, ¿no? Pero en todo lo que es el resto de la obra de Saer, se metía mucho Francia, digamos, ¿no? Claro. Se notaba que vivía en Francia. Digamos, ¿no? Yo supongo que quizá algo de eso me pasa a mí, es decir, trato de siempre estar muy cerca de acá y en general, por ejemplo, todavía mi ficción está bastante anclada en el conurbano, de donde yo soy, pero sin embargo yo veo cómo se va filtrando un poco lo francés, digamos, claro. ¿No? Bueno, y no puedo no preguntarte, pero no me lo contestes ahora porque lo vamos a dejar para el final. ¿Cómo es estar en París, escribir, ya nos contás algo, pero dedicarte al psicoanálisis en París y cómo ves el psicoanálisis en París? No me contestes ahora, como dice un amigo. Me lo contestás al final. En cuanto al pasado, si pegamos un salto al pasado, digo, de tus inscripciones, de tus marcas, tus lecturas, es una pregunta un poco tonta, pero siempre los lectores, y es mi posición con estas entrevistas, queremos como saber, digamos, cuáles son las transferencias, los amores de los escritores que nos interesan, digamos. ¿Cómo te ubicas ahí? Sí. Mira, justo estaba leyendo que estábamos comentando off the record lo de Chita Roni, ¿no? Y entonces venía leyendo ahora en el micro la poesía que salió ahora, la poesía completa, ¿no? Que siempre me da un poco de cosas. A mí me pegó muy mal la muerte de Luis. Era bastante amigo. Y estas cosas cuando estás afuera te pegan más, ¿viste? Claro, porque justamente, ¿no? Y pensaba leyéndolo cómo estaban siempre sus referencias de infancia, ¿no? En su literatura, ¿no? Es decir, cómo nunca había dejado de ser un lector con las pasiones por la literatura y por las lecturas de infancia. Yo supongo que también, digamos, ¿no? Es decir, diría y creo que eso es algo que, yendo un poquito a escritor profesional, le falta muchas veces, me doy cuenta, a los escritores profesionales, ¿no? Claro, es decir, ese amor por la literatura, ¿no? Que si todo va bien nace en la infancia, nace con las historias de la infancia, digamos, ¿no? Entonces, yo te diría que mis primeras transferencias fueron infantiles, ¿no? Y ahí está Marco Polo, Moby Dick, Soldadito de Plomo, ¿no? Es decir, después está Stephen King, después está Hermann Hesse, después está Cortázar, García Márquez, digo, estoy apilando cosas que leí, no sé, entre los 10 o los 8, de esa memoria que ya empieza a ser las marcas que vos tenés y que vos te acordás lo que sentiste cuando las leíste, digamos, ¿no? O sea, el verdadero pasado, aunque sea mítico, como lector. Y bueno, hasta llegar, supongo, a Borges ahí por los 20, más o menos, una cosa así. Después, yo tuve la facultad, ¿no? Acordate que digamos, hice la carrera bastante rápido, pero sumando el CBC fueron 5 años en los cuales hice la carrera en la UBA. Y ahí leía mucho, ¿no? No solo leía mucho para la facultad, ¿no? El encuentro, por supuesto, con el psicoanálisis, ahí para mí fue clave, porque además en el CBC tuve una cátedra, que era la cátedra de Barros, que era muy lacaniana. Entonces fue muy loco porque me tocó de entrada en la materia psicología del CBC una cátedra lacaniana, con lo cual ya estaba leyendo a Mazota, ¿viste? Como muy extraordinario esa cátedra. Y ahí fue toda una pasión, diría, el psicoanálisis, ¿no? que me dura hasta hoy, ¿no? Todo un hallazgo y un sistema de lectura. Es decir, yo siempre digo que para mí el psicoanálisis, además de todo, diríamos, además de una ética sobre todo, me parece que es un sistema de lectura. Es decir, en general, los que pasamos por el psicoanálisis tenemos una manera de leer donde lo omitido, lo inconsciente, ¿no?
toda esa cuestión, prevalece, ¿no? Siempre tendemos a mirar abajo la mesa y no arriba, digamos. El revés de la trama. Claro, el revés de la trama. Sí. En la otra escena. Entonces, eso fue clave para mí, sigue siendo clave. Y después te diría que hay toda una formación autodidacta, ¿no? Que es mi formación literaria, que yo supongo que la hice sobre todo en el transporte público. Ajá. Yo creo que debo haber leído la mitad de la biblioteca que tengo en la cabeza en el transporte público, claro. Yendo y viniendo de la facultad y los años siguientes, yendo y viniendo de cualquier consultorio donde iba a atender, y entre pacientes y demás. De veras yo creo que ahí leí mucho, digamos, ¿no? O sea que me parece que después cuando ya empecé a publicar, empecé a hacer más cosas en el campo literario, ¿no? Las lecturas se van alterando, ¿no? Deja de ser esa formación de veras, ¿no? Que uno tiene cuando es más chico, cuando es más joven o cuando está empezando, ¿no? A escribir o a leer. Creo que más o menos ese es el recorrido, digamos, ¿no? Buenísimo. Bueno, viste, el viaje es como muy amigo del vicio impune, ¿no? De la literatura, se dice ese vicio impune de la infancia, de alejarse de los otros. Pero en el viaje es como que tenés la impunidad no se ve, ¿viste? Estás viajando, puedes leer tranquilo. Es lindo eso que decís, y te acordás que Piglia lo decía en el ensayo sobre el Che, ¿no? Del último lector, ¿no? Que incluso uno diría, incluso haciendo la revolución, descalzo, el Che iba leyendo igual, ¿no? Sí, como digo, hay algo del viaje y la literatura de la experiencia del viaje y de la experiencia de la lectura que se llevan muy bien, ¿no? Completamente. No te puedo no preguntar, vos lo mencionaste, Oscar Mazzotta, que es uno de nuestros grandes amores del CAP, una referencia fundamental en términos epistémicos, pero también en términos éticos, políticos, institucionales. Cuando te encontraste con este Mazzotta, digamos, ¿qué dirías vos de Mazzotta como lector, de las marcas que dejó? ¿Qué tenés ahí como registro? Yo me encontré con Mazzotta y leí después las lecciones de introducción al psicoanálisis, los textos claves de Mazzotta, ¿no? Sí. Pero debo admitir que después tuve un reencuentro con él a través de Correas. Carlos Correas, claro. Yo soy fan de Carlos Correas, sí, entonces claro, yo soy más, diríamos, correísta que mazotista, claro. ¿no? Es decir, me encontré después, acordate, con la Operación Mazzotta, que es el libro de Correas. Entonces, nunca puedo dejar de leer a Mazzotta sin Correas, y nunca puedo dejar de leer, diría, a Correas sin Mazzotta, ¿no? Como me parece que hay algo de... Como un poco te diría, forzando las cosas, me pasa con Bioy y Borges, es decir, yo soy muy Bioy, ¿viste? No te voy a decir que soy anti-Borges, pero como soy muy arliano, entonces estoy bastante peleado con Borges siempre, y en cambio Bioy me cae fantástico, y es otro de mis primeros amores, Bioy, digamos, ¿no? Vos recomendabas incluso el Borges de Bioy como claro. una Para mí el Borges de Bioy es el gran libro de la literatura argentina hasta ahora del siglo XXI, no del siglo XX, ¿no? Porque fue publicado en 2006, digamos, ¿no? O sea, me parece que ahí hay algo que es impresionante. Entonces, para mí Mazzotta tiene mucho que ver con esa lectura que hace Correas del Mazzotta más existencialista. Claro, sí. Sin desconocer el aporte clave que tuvo para la difusión, para la introducción del psicoanálisis en Latinoamérica. Y también la manera yo creo que, volviendo a lo que decíamos antes de nuestra manera de leer, la manera en que leemos la literatura, desde el psicoanálisis, yo diría, esa manera la inventó Mazzotta. ¿Está bien? Completamente. Sí. Si hubiera como el aporte, uno diría, mirá, como leo yo todavía, o como lee Flavio Lopresti, ¿no? Cuando metemos de algún modo el psicoanálisis sin que se note, eso lo inventó Mazzotta. El subtítulo de la Operación Mazzotta de Carlos Correas es conmovedor. Cuando la muerte también fracasa. Es contundente. Sí. Yo me he peleado cuando era más joven, que me peleaba todavía, cuando querían hacer aparecer ese libro como un libro en contra de Mazzotta, cuando en realidad me parece que es el colmo del amor. Es una novela de amor. Es una novela de amor. Es una novela de amor así como desesperada. Correas dice, ¿no? Otro no, ¿cómo es que dice? Pero Mazzotta, sé que Mazzotta fue mi hombre. Sí, claro. Y no tiene ningún tipo de vergüenza, de pudor en contar, o sea, lo cuenta con discreción, pero y además no se asusta. Es un libro también canallesco en la tradición existencialista, como los libros
Jean Genet que admiraba, O Sartre, claro. o Sartre hablando de Camus, ¿no? De Camus y del otro, ¿cómo se llamaba? Ahora no me voy a acordar, pero escribe uno de sus amigos De Malraux, ultra famoso. De Malraux era, ¿no? No, de otro, bueno, ahora no me voy a acordar, un súper famoso, pero que también, Claro. de amistad, que no puede ser, la Sí, imposible. esa cosa de decirlo todo, ¿no? Eso. De decirlo todo, pero que por supuesto no deja de ser una ficción, quiero decir, ¿no? Hay una anécdota que contaba Horacio González muy simpática, capaz que la conoces, que Correa lo criticaba a Mazzotta porque decía en realidad Mazzotta leía las 30 primeras páginas de un libro y después no leía más, ¿no? Sí. Y en realidad como que no sabía nada de nada, y resulta que cuando muere Correas, entran al departamento de Correas y encuentran que también leía las primeras 30 páginas de un libro y no leía más. Claro. Pero viste que inventa el término heterobiografía. Sí, hermoso. Es hermoso ese término. Sí. Y en realidad me parece que está ahí lo inatrapable de cualquier biografía y de cualquier autobiografía. Es decir, el sujeto siempre se salva, como decía Lacan, ¿no? Entonces, nunca terminamos de agarrarlo todo, ¿no? Pero tenemos que querer agarrarlo todo para agarrar algo, digamos, ¿no? Como que hay algo de eso, ¿no? Tal cual, me sorprendiste con esto de leer a Mazzotta a través de Correas, porque les va a gustar mucho a nuestros amigos, a Germán y a Blas del Juguete Rabioso, porque nosotros conversamos mucho ahí y entonces decimos que me hago cargo de que yo rompo las pelotas con eso, pero ellos medio que me acompañan, están como de acuerdo en que Foucault habla de la muerte del autor, pero no sigue, no continúa, y en realidad la muerte del autor implica la teoría del coautor, es decir, como que todos de alguna manera somos coautores y siempre como una dupla, ¿no? Siempre. La dupla compositiva. Sí, o fantasmas, ¿no? Fantasmas que nos constituyen, ¿no? Donde uno, en ese sentido, la escritura, que siempre se insiste con eso de que es solitaria y demás, uno diría, sí, no, es decir, sí en la práctica, pero después es también una práctica muy afantasmada, digamos, ¿no? Muy afantasmada. Uno escribe con los fantasmas, ¿no? Que tiene ahí, siempre los fantasmas están hablándole a uno, de algún modo, los fantasmas que importan. Y en esa línea, ¿qué rasgos dirías, si vos te tuvieras que mirar con esta perspectiva exterior? A mí me gustó mucho la cuestión clasificatoria, que usaste ese furor clasificatorio atenuado que trabajaste en Caminantes. En Caminantes, me pareció, ¿sabés qué me gustó? Me gustó mucho eso, lo minucioso, el amor por el detalle de cada una de esas figuras que si vos las ves en conjunto, por ahí medio como que las podés ver todas más o menos parecidas, pero esa clasificación que no era tanto cuantitativa, sino más bien cualitativa, de decir, bueno, funciona así y se distingue de este otro por esto, y esa oposición y diferencia que trabajás con la escritura me pareció como una cosa así muy llamativa. Sí, es que en realidad ese fue uno de los motivos para escribir Caminantes, porque en realidad Caminantes iba a ser una nota. Todos los libros van a ser otra cosa, ¿no? ¿Viste? Sí, está bien, tenés razón. Lo interpretás. Sí, vos sabés que sí. Bueno. El exceso también, mira, el exceso nació de una imagen que yo pensé que iba a ser un cuento. En Adrogué, yo trabajaba en Adrogué en unos consultorios y tomaba el café, me iba, ¿viste? Lo que nos pasa a nosotros, entre paciente y paciente. Sí. Entonces a veces tenía 2 huecos, 2 pacientes no venían, me iba hasta un lugar, un café precioso a leer y qué sé yo, en Adrogué. Y entonces veo un día una mujer que estaba como sentada ahí, bastante obesa, y toda vestida de rojo y dorado, ¿viste? Mucho collar dorado, que era el 2002 por ahí, ¿viste? El país en ruinas, ¿no? Sí. Y yo la miro y digo el exceso, ¿viste? Y iba a escribir un cuento, andás a ver, una historia con esa mujer. El cuento nunca lo escribí, y después un día me apareció la novela con el ministro y no sé qué. Sí, es cierto, eso funciona un poco así. En Caminantes iba a ser una nota para La Nación, yo en ese momento colaboraba mucho cuando estaba Pedro Rey ahí, colaboraba mucho para La Nación, y iba a escribir una nota porque me hinchaba las pelotas que todo el tiempo a todo el mundo le decían Flaner, y Flaner de acá, Flaner de allá, ¿viste? Sí. Qué sé yo, y todos éramos Flaner. Sí. Y entonces dije, bueno, vamos a ordenar un poco la cuestión. Sí. Y ni bien me puse mínimamente a armar la nota, me pasaron 2 cuestiones, que me saltaron solas las categorías, estas que eran bastante antiguas incluso, y claras para la marcha, para los diferentes tipos de marcha, y después que me di cuenta que la caminata era un tema de la literatura, ¿no? Era un infinito, digamos, ¿no? Entonces me di cuenta que ni a palos iba a poder hacer una nota. Y ahí hice una primera edición de Caminantes, que no sé si la conoces, pero la primera edición de Caminantes era así. Tengo. Sos uno de los...
de los 300, porque hubo 300 ejemplares pero eso de gracias a Caminantes. Germán Armando que... Eso va a salir en el futuro. Buenísimo. Lo que pasa es que No se puede vender. es un libro que lo compro para regalarlo. Mirá, porque me tengo resulta, amigos que me dicen es eso. que me Sí. resulta como esa cosa de una hermandad de caminantes, Sí, ¿viste? una De cofradía. lectores y que sí, una cofradía. Sí. Y en cuanto a, digamos, porque el rasgo este de voy por un libro, encuentro otro, un poco vos decís, medio como que la escritura empieza a escribir antes que yo, una cosa así escucho, ¿no? Como que vos te metés para un lado, pero la escritura te va marcando el trabajo, el proceso de la escritura te va marcando como Sí, otro yo me meto, yo creo que otra vez el psicoanálisis, ¿no? El famoso Le Nom du Père, ¿no? Como los no incautos yerran. Yo creo que siempre uno tiene que meterse a fondo y volvemos a, si querés, a esa pulsión infantil, digamos, ¿no? Digo, me parece que uno sigue el hilo del hecho poético de una manera muy fuerte y uno se manda, pero lo que pasa es que después siempre aparece otra cosa también, ¿no? Yo creo que es un poco que esa estafa, esa autoestafa, tiene que funcionar así en la literatura, digamos. Es un poco la fábula del viejo y el mar, ¿viste? Vos decís, vos te metés y pescaste el gran pez y después volvés a la costa con tres espinas, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso debe funcionar así, no solo para mí, para todos los que más o menos escribimos a partir de un hecho poético. Claro. Después están, como digo en este libro, un poco, ¿no? Los que escriben, ni siquiera por encargo, los que escriben como por una agenda, los que escriben con un programa, los que escriben como quien diseña un programa de televisión. Entonces ahí es otra cosa. Ahora, me consta que en general los que escribimos a partir de ese hecho poético, ¿no? Veo acá la pared pintada de Piluso y quizá esta noche puedo bocetar un poema. Bueno, los que escribimos a partir de eso, siempre después nos encontramos. Entro a escribir sobre Piluso y andás a ver sobre qué voy a terminar escribiendo después. Claro. Ese es el truco un poco de, ¿no? El baúl, el doble fondo de la escritura, ¿no? Perfecto, pero entonces déjame preguntarte al revés. Me interesa como lector esto. Salgamos de ese primer momento que vas a buscar una cosa y te encontrás otra, ¿no? Como decía el poema, buscar una cosa siempre encontrar otra, ¿no? Buscar el pájaro para encontrar la flor. Bueno, pero una vez que te largaste y que empezás a ver como lo que fuiste escribiendo, lo empezás a mirar un poco con cierta perspectiva. ¿Cuál dirías que son como cosas que se te pegan en la escritura, si es que las hay, ¿no? Tópicos, insistencias, esas cosas que a veces decimos obsesiones, pero me refiero más bien a esas cosas que no te puedes sacar nunca de encima y que ves que vuelven y vuelven. Bueno, siempre vuelve. Hay dos cosas que siempre vuelven, que son la música y la política. Yo me doy cuenta que siempre se me meten. No hay casi ningún libro mío que no tenga referencias musicales, claro. Que no se meta la música explícitamente, digamos, el lenguaje de la música. Y no hay casi libro mío que no tenga alguna referencia política, diríamos, ¿no? Cuando digo política no lo digo, en estos tiempos hay que aclararlo, no lo digo en términos ideológicos, no de política partidaria. Ni de política partidaria ni de política ideológica, sino de ese interés, si querés, por lo colectivo, por lo común, por lo social, ¿no? Es decir, por eso que estaría justamente afuera de mí, ¿no? Es decir, por eso que no sería yo, que sería un poco el mundo, diríamos, ¿no? Como tratar un poco de... siempre creo que he tenido esa curiosidad un poco por los otros y por lo otro, digamos, ¿no? Es decir, eso a mí me interesa mucho, ¿no? Es decir, me interesa cómo vive el vecino, ¿no? O sea... Entonces, por más que el vecino no tenga nada que ver con cómo vivo yo y lo odie, pero justamente porque lo odio quiero entenderlo, ¿me entendés? Entonces, eso para mí es el elemento político. Siempre me interesa mucho también ver qué pasa con el poder, ¿no? El poder como tragedia, digamos, de cada ser humano y de cada sociedad. Yo te diría, esas son como algunas líneas que siempre me doy cuenta que vuelven. Claro, aunque vaya para otro lado y incluso aunque a veces conscientemente a priori digo, bueno, no voy a meter nada de la música, no voy a meter nada de política, después me entra, ¿viste? Como el gato raspa la puerta, ¿viste? Exacto. Te voy a hacer trabajar un poquito porque me súper interesa esa línea. Si la política la definís
maravillosamente como el interés por aquello que no es yo. ¿La música cómo la definís en esa línea? Bueno, la música es, te diría, lo anterior a la palabra, ¿no? La música es el fondo mismo de la palabra, La lengua diríamos, todo ¿no? junto, como diría la Claro. O sea que en ese sentido, si hay algo anterior a la palabra, es la música. Claro. Entonces siempre estamos ahí, ¿no? Me parece, ¿no? Tan ligada a la voz de la madre, ¿no? Sí, al ritmo, a los cuerpo, tonos, sí. al carácter, ¿no? Claro. Todo eso siempre a nosotros nos escuchamos con una oreja esa. A veces me preguntan cómo hago para atender en francés, ¿no? Porque yo atiendo en francés ahora y muchos se escandalizan. Porque muchos, viste, creen que para mí es uno de los grandes malentendidos del psicoanálisis, que se queda en ese equívoco que además fomentó Lacan, por ejemplo, ¿no? Entre otros, que se queda como en el juego de palabras, ¿no? Claro, y entonces cuando alguien dice el hijo, el hijo, sí. ¿no? Esa pelotudez, digamos que es de Lelutier más o menos, ¿no? Sí. Y digo, nosotros sabemos los psicoanalistas que a veces no hay que comerse ese amague, diríamos, ¿no? Claro. Como que el significante y que las insistencias y que las intensidades tienen mucho más que ver con el registro musical, ¿no? Con que viene un paciente y te habla no sé qué, pero vos lo que ves es que está nervioso. Claro, y vos le decís directamente, pero está nervioso, ¿no? Claro. Y ahí sale otra cosa. Y eso hay que escucharlo ¿dónde? En la música. No hay que escucharlo en lo que está diciendo, diríamos, ni aunque esté en el juego de palabras. Claro. A veces sí un fallido dice. Pero muchas veces un fallido es un fallido, digamos, que es un tropiezo que no tiene necesariamente que ver con ese sentido lúdico de la palabra, ¿no? Entonces, y les decía que atender en francés para mí me resulta más fácil, porque al revés, el discurso, quieras o no, yo estoy mucho más afuera. Es decir, ¿no? Es decir, el discurso en castellano, y ni que hablar acá, si yo atiendo imagínate, soy de Lanús, si siguiera atendiendo en Lanús, y yo tengo todo el código de ahí, como todo, ¿no? Pero todos sabemos que eso hay que salir de ahí, ¿no? Hay que volver a las cuatro patas de la mesa, digamos, ¿no? En cambio en Francia, viste, a mí me viene, bueno, yo no entiendo nada, o sea, yo lo que escucho es mamá, papá, coger y... ¿no? Como las cosas siempre clave, de muerte y sexualidad, decía Freud, ¿no? Entonces, en algún punto para mí es al revés, ¿viste? Me resulta, además de muy interesante, porque fue para mí como empezar de nuevo. Exacto. Y empezar de nuevo con el psicoanálisis, ¿no? Poder un poco ver esta diferencia que para mí es muy importante, ¿no? Una cosa es el idioma, otra cosa es el lenguaje, otra cosa es la lengua, ¿no? Y vos mencionabas a George Steiner en esta territorial, ¿no? Ahí creo que, si no me equivoco, que hay una frase que a mí me marcó mucho porque me hizo entender una cosa que no entendía por ningún lado, cuando dice, ¿a qué realidad imita la música? Claro. ¿No? Como que hermoso, en el arte, pero en la pintura vos tenés la cosa de la representación, pero en la música, ¿de qué realidad estábamos hablando? ¿Era de él eso o es una cita? No, era de él. Él preguntaba, haciendo la crítica de la pintura realista, dice, ¿a qué relieve? ¿No? Exacto. Bueno, vayamos entrando en el final de esta charla. Quería volver un poco a este presente para este presente tuyo, de viaje, de idas y venidas, de presentaciones de libros, para ver un poco qué proyectos tenés, qué travesuras estás planeando, qué país, si te tienta más hacer algo allá ahora o hacer algo en Buenos Aires. ¿Cómo? Mirá, por un lado a nivel libros, justo antes de venirme y mientras estaba acá tuve la noticia de que Caminante va a salir en Francia, justamente. Bueno. Así que el año que viene, por fin diría, voy a poder tener un libro mío traducido al francés en el país que vivo desde hace casi 7 años, lo cual es como una noticia muy linda, y más que sea ese libro además, ¿no? Claro. Porque tenía muchos amigos en Francia que querían, digamos, leerme y no podían porque solo hablan francés, viste que los franceses son bastante duros con los otros idiomas, con las lenguas extranjeras. Así eso me va a permitir, supongo, conocer más escritores y conocer un poco más el campo literario en Francia, lo cual me pone contento. Va a salir Contacto, que es otro libro de ensayos que fue escrito en la pandemia, ¿viste? Va a salir en España el año que viene.
Eso a nivel proyectos, y lo que tengo que hacer, lo digo así como con un imperativo falso, es ponerme a escribir una novela que vengo hace muchos años escribiendo sobre mi papá y el alcoholismo y demás, que es como mi proyecto, incluso grande, desde hace muchos años, bueno. y que siempre me hago el boludo y lo pateo un poco y qué sé yo. Así que bueno, ahora me prometí queda acá registrado frente a todos los amigos, las amigas del CAP. Del CAP que vuelvo a Francia y me pongo a escribir esa novela para ver si la puedo terminar, digamos. Bueno, buenísimo. Acá Sí. sabés que contás con amigos y amigas para presentarlo, para moverlo. Prometo volver con la novela bajo el brazo. Pero claro que sí. Te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todos, porque a nosotros el presente, como todo el mundo, nos parece una cosa difícil de tratar, ¿no? Entonces, la pregunta que les hacemos a todos los amores del CAP que entrevistamos es: ¿en qué tradiciones, teniendo en cuenta este contexto en el que estamos, en qué tradiciones apoyarnos y qué tradiciones cultivar? ¿Para el presente? ¿Para qué el presente? ¿En qué sentido? Pensando en este presente, en este contexto tan ruidoso, en esta cultura del ruido, ¿vos qué considerás qué tradiciones habría que cultivar y qué tradiciones habría que retomar, digamos? Para el futuro y para apoyarse en el pasado para ir al futuro. Alguien me lo decía. Yo soy bastante moderno. Ahí va, eso. Es decir, que a mí la posmodernidad no me gusta tanto, digamos, no me hallo tanto. Yo todavía soy bastante moderno en ese sentido y creo como en cierta, o confío en cierta formación moderna, digamos, ¿no? Es decir, me parece que es muy importante la formación, me parece que la formación entendida también como cierto rigor en esa formación era importante, ¿no? Entonces, y creo, lo veo hoy, que una de las cosas que pasan es que la formación ha cambiado, se ha vuelto mucho más laxa, tanto en la literatura como probablemente en el psicoanálisis, como alguien que atiende un café, digamos, ¿no? Como que veo que se ha bajado mucho el pulso de la cosa, ¿no? Como que me parece que hay que prepararse un poquito más, como que hay que hacer mejor las inferiores, hay que entrenar más, ¿no? Y para que cuando llegues a ser un poco más grande estés mejor y puedas hacer algo que esté piola, digamos, ¿no? Como me parece que ahora hay algo en todos sentidos fácil en el peor de los sentidos, ¿no? Y quieras o no, nosotros fuimos formados un poco más en esa tradición moderna, donde había que leer en serio, donde había que leer bastante, donde había que escribir bastante, como para poder llegar a algún día quizá escribir algo bueno o hacer algo bueno. Y en mi caso no tenía celular para distraerme, así que no queda otra porque leer. A mí me parece que eso no anduvo tan mal. Es decir, me parece que, por ejemplo, en el siglo XX yo creo que algo que nosotros agarramos el último coletazo, pero había esta ambición de darles a las masas lo mejorcito posible, ¿no? Yo siempre digo que incluso en los años 80 un tema de Rod Stewart parece un poema de John Donne, digamos, ¿no? Y hoy no. Hoy no tenemos remedos de poemas de John Donne en la música popular, digamos, ¿no? A mí eso me da la pauta, ¿no? No para decir, digo, viste que está esta cosa de viejo choto de todo tiempo pasado fue mejor, pero también digo, ojo que hay épocas mejores que otras. Y eso lo sabemos. Seguro. ¿No? Seguro, antes del golpe del 76 Argentina estaba económicamente mucho mejor. Bueno, incluso si no queremos polemizar, siempre digo lo mismo. Los griegos, la literatura que inventó toda la mitología griega. Yo no puedo pensar que yo escribo mejor que esos muchachos, digamos, ¿no? Que el que inventó a Perseo. ¿Entendés? Entonces, me parece que hay épocas mejores que otras. Y cuando hay épocas malas, como me parece que estamos ahora, y bueno, nos toca resistir un poco. Me parece que el lugar de los que queremos otra cosa está un poco hoy en el lugar de la resistencia, en un lugar minoritario. Y tratar de retomar eso que más que adelante está atrás, ¿no? Es decir, bueno, volvamos a donde estábamos, volvamos a donde lo dejamos, que era tratar de esforzarnos y de prepararnos y de ser buenos lectores en todo sentido. Y siendo buenos lectores vas a ver que vas a escribir mejor después, ¿no? En el sentido también de
del acto, diríamos, ¿no? Claro. Bueno, la lectura como un centro de formación Exacto. fundamental, ¿no? Como una Exacto. base de operaciones Exacto. de la lengua, ¿no? Lee y estudiá, que vas a ver Estudiar. que después Bueno, había vas uno a poder famoso, hacer algo mejor. estudiar, ¿no? Que es una consigna que nosotros en el CAP la defendemos a muerte. Sí, estudiar. Es que, mira, en ese sentido, yo siempre que agarro un texto, y eso creo que sobre todo se lo debo a la UBA, ¿no? Es decir, digo, me parece que siempre siento que soy un estudiante, ¿no? Siempre siento que estoy estudiando, en el sentido que, ¿qué sería un estudiante? Y bueno, alguien que lee con un rigor, ¿no? Alguien que lee sabiendo que va a tener que dar cuenta de eso. Ahí está. ¿No? Sí. Entonces, en ese sentido, cuando uno estudia, uno lee con una atención especial porque te van a tomar exámenes. Con el otro en el horizonte. Claro, ¿no? Para comunicar eso. Exacto. Entonces, a mí me parece que es lindo modelo. Y me parece que el quilombo que tenemos, sobre todo en Argentina, o la gran desgracia que tenemos, además de la pobreza, es la educación. ¿No? Bueno, es muy lacaniano que lo plantea, porque claro. viste que Lacan dice, solamente se entiende bien lo que se enuncia claramente. Claro. Y vos te decís, bueno, claro. no, pero no lo dicen porque No, si no lo enunciás claramente porque no lo entendiste. Exacto. Bueno, yo, por suerte con Víctor y con Hernán, que son los editores de Godot, donde tengo la suerte de venir editando, ellos son muy diríamos, que son criterios que tenía, ¿cómo es? Francés, la Bruyère, ¿no? Son los conceptos de legibilidad, ¿no? Iluministas, pero que en algún punto, para mí, sigo pensando que funcionaban, ¿no? Que la legibilidad es importante y que si lo entendiste, contámelo y yo lo voy a tener que entender, ¿no? Es un poco así. Y si no es música, exacto. Y si no hace música, y ahí sí nos quedamos todos mirando los pajaritos, digamos, ¿no? Te vamos a invitar a que nos regales un fragmento de tu voz leyendo algo de escritor profesional, pero antes, no me olvido, contame cómo es ser argentino, estar en París y dedicarse a psicoanálisis. ¿Qué pasa? Breve, sí, es para una entrevista aparte. Sí. Mirá, por un lado te diría, hoy lo hablaba con una amiga que está en París y que me decía qué olor a meo que hay en París. Es decir, por un lado, París es una ciudad grande del siglo XXI con todas las taras que hay en cualquier ciudad grande de Occidente, qué sé yo, o sea que en eso no hay que romantizar nada, diríamos. Y a mí esa París del siglo XXI, idéntica a Buenos Aires y a Berlín y a Nueva York y qué sé yo, y a Lima, me parece que es una ciudad que me interesa tanto como la París de la tradición, digamos, la París de la tradición cultural, la París museo, digamos. Y me parece que es atractivo para un escritor, supongo más, para un lector, ir por París y ver ese contraste, ¿no? Es decir, poder ver esa París que sigue teniendo el peso de los siglos y el peso de la tradición, el peso de la gran ciudad moderna, sobre todo, ¿no? Digamos, dices, junto con Londres, pero incluso más París, la gran ciudad moderna, ¿no? Y por otro lado, la ciudad contemporánea, la ciudad actual, que tiene todos los males que tiene cualquier ciudad, digamos, ¿no? Eso por un lado, es vivir un poco en esos dos frentes, me parece, atento a esos dos frentes y a las transformaciones de esos dos frentes. Lo otro más o menos te lo conté, que es un poco como sentirte que vivís más en la literatura y en el trabajo que, no sé, que si fueras un flaneur del siglo XXI caminando y paseando por París. Esa no es mi vida, digamos, ¿no? O sea, yo camino en París para ir de un lugar al otro, para ir al supermercado, para ir a buscar a mi niña. O sea, que no hay otra cosa. Pero sí, siempre es muy atractivo, diría, ver los contrastes que produce París por su tradición, por sus lugares, por su historia y con su realidad, diríamos, ¿no? A mí eso me interesa bastante y de hecho tengo un libro ahí de poemas de los cuales perdí muchos poemas que en algún momento saldrá, que se llama París para extranjeros. Así que en algún momento sacaré un librito de poemas que se llama París para extranjeros. Muy bueno. Bueno, y de acá, dale, te leo algo del comienzo que me parece que funciona. Me llamó mucho la atención y para la presentación de hoy lo tomé muy en serio, la figura de Walsh ahí en la Sí, eso lo charlamos.
Pues, mira, ya que está, te leo esto. Ajá. Avant-propos en francés es prólogo o prefacio, pero cuando se vive en otra lengua hay giros y palabras que se empiezan a adoptar e incorporar a condición de otorgarles matices propios, una caprichosa y hasta personal etimología. Entonces avant-propos a mí me suena literal, me suena a antes de cualquier propósito. Y ese giro me gusta como aviso antes de que venga todo lo demás. El libro que no fue tenía un propósito, una intención previa. Este la encontró después. Y aunque los textos siempre surgieron de algún momento, de alguna circunstancia, de alguna emergencia incluso, en esa emergencia yo me veía escribiendo una suerte de carta a un joven poeta, por supuesto criolla, algo escéptica, bufa y digital. Puede sonar cursi o arrogante, me da lo mismo, es sincero. Siempre pensé no en alguien joven que empieza a escribir, sino en alguien joven que quiere empezar a publicar y que se acerca entonces, sabiéndolo o no, a la industria. La industria literaria, el campo literario y por ende la industria cultural, el campo cultural. En cualquier caso, lo lamento por ti, joven poeta, joven escritor o escritora, si nunca pude ser tu Rilke y sobre todo si no pude guardarme lo que voy a decirte. Pero antes de cualquier propósito, este libro es un gesto de amistad. Gracias, Eduardo. Por favor.